Bienvenidos, pónganse cómodos, ya empezó Literofilia. Muy buenas tardes, estimado público, sean bienvenidos a otro programa más de Literofilia, en donde las letras, los niños, lectores y lenguaje confabulan en un solo espacio. Les saluda como siempre Patricia Gutiérrez. ¿Qué tal, queridos radioescuchas? Y yo soy Lili, la contadora de cuentos. Saludamos a todo el público que nos ve y escucha por la frecuencia de Radio Hipócrates de la Universidad de Hipócrates y por el colectivo de promoción y difusión cultural Acapulco Cultura. Literofilia es un programa de difusión y promoción literaria que forma parte del programa institucional de fomento a la lectura de la Vicerrectoría Académica de nuestra Universidad de Hipócrates y es coproducido por el colectivo Acapulco Cultura. Y por el día de hoy, como pueden ver, voy a sustituir a nuestra querida compañera Alina. Así es que estamos aquí. Así es, bienvenida Lili a esta parte de la conducción. Ya te tocaba quedarte aquí conmigo y no es cierto. No es echar cotorreo, pero sí acompañarme ahorita en la conducción. Y bueno, los invitamos a todos ustedes a que se queden con nosotros durante esta transmisión para que escuchen la entrevista que junto con mi compañera Lili le haremos a nuestro invitado de hoy, el poeta e historiador Carlos Alfonso Abonza Aybar. Pero antes, como es tradición, y aprovechando que la tengo ahorita como co-conductora, vamos a comenzar el programa con nuestra compañera Lili, la contadora de cuentos, quien como cada semana nos comparte sus recomendaciones de lectura. Dinos, Lili, ¿qué traes ahora para esta semana? ¿Qué tal, queridos compañeros radioescuchas? Estoy aquí de nuevo y como cada semana les quiero dar una recomendación de un libro que es narrativo y es corto, son 150 páginas aproximadamente, pero lo que lo hace peculiar es que es un diario de la vida real. No estoy hablando de otra cosa más que del diario de Ana Frank. Quizá muchos de ustedes ya han escuchado hablar de él, y más porque fue escrito por el año de 1942, justo cuando estaba la ocupación alemana en las colonias de los Países Bajos. Estamos hablando de Ana Frank, que a pesar de ser alemana, holandesa, tenía ascendencia judía. Y como bien sabemos de la historia de aquella guerra, que fueron cazados a muertes los judíos por los alemanes. Entonces, ella recibe este diario como regalo de cumpleaños. ¿Por qué quiero recomendárselos? Realmente es un diario normal de una niña muy normal en un principio y que pasa de estos sentimientos de alegría, de cotorreo, porque estamos hablando de una niña joven, adolescente, que a pesar de la edad era muy lista, debo de admitirlo, y pasa por la descripción del miedo, del terror, de la parte en donde se esconden. Ha habido muchos escritores que incluso sobrevivientes, que igualmente han escrito sobre este periodo de guerra y que han sido basados en hechos reales de igual manera, pero lo que hace peculiar este libro corto es que nos da el punto de vista desde un corazón infantil, por así decirlo. Entonces llega a Ana Frank con su diario, la vemos los primeros entradas al libro. Al libro le llama Kitty. Me gusta porque le pone como una mejor amiga que dice, ay, mira Kitty, te voy a contar qué pasó hoy. Y está este chismorreo, yo le digo chismorreo entre amiguis. Y empieza contando que está muy feliz porque es su cumpleaños, porque le regalan muchas cosas y ya se despide, ¿no? Pero va transcurriendo el tiempo, incluso hasta ahí, no se me da cierta tristeza porque en uno de los capítulos iniciales o en una de las entradas iniciales de este diario dice que eran tiempos muy felices, muy tranquilos, muy en paz, incluso hasta tuvo unas citas por ahí con un pianito y de pronto le llega un citatorio a su hermana. Entonces empieza
el miedo en la familia. Ella era una niña, no entiende muy bien qué está pasando. Al principio creyó que el citatorio era para su papá, pero resultó que no, que era para su hermana. Y se empezaron a mover los adultos. Ella empezó a ver que todos compañeros, amigos de su papá se reunieron una noche. Ella describe que los esperaron hasta horas muy altas de la noche y que se fueron con las cosas que podían cargar, o sea, sin maletas, las cosas que tú puedes cargar sin maletas en tus bolsas, en la bolsa de mano de la amiga, que empezaron, ella les mandó ropas, calzones, etcétera, como que lo más indispensable, y ellos salieron como si nada, ocultando que ellos iban a huir. Después se da cuenta de que su papá ya había planeado precisamente la huida, moverse a un escondite porque sabían que su situación era delicada. Pero ellos, como eran niños, no estaban enterados hasta ese momento de que llegó el citatorio. Entonces empieza la angustia, empieza el miedo, y me da risa en una parte donde dice que como tienen que salir sin maletas, dice que salieron con toda la ropa que pudieron, pero la tuvieron que llevar puesta. Pues nada, así que te llevas lo que te llevas puesto y ya. Entonces que se puso 2 faldas, se puso un vestido, se puso 3 playeras encima, se puso, bueno, yo me imagino a Ana Frank así toda como Michelin. Entonces nos va describiendo esto. Me encanta porque nos describe cómo llegan al lugar, cómo ese lugar resulta que eran las oficinas donde su papá trabajaba, que están en un segundo piso ellos escondidos y que entran como un cuartito secreto. El hecho de que ella sea una niña hace que lo describa muy bien y que lo describa así como que para ella en ese momento como que se le baja el miedo y es como curiosidad y es como una aventura, por así decirlo. Entonces entran a estas oficinas adaptadas para que vivieran ellos, pero no iban a ser los únicos, sino que 5 días después de que llegan ellos, llega una segunda familia y bueno, al final son varios los que están escondidos ahí. Entonces empiezan a narrar la vida cotidiana del familiar del día al día, que ya se peleó fulanito con menganito, que yo ya me peleé con mi mamá. Empiezan a narrar también algunas veces que se llevó el susto, que porque tocaron, que porque se les olvidó que iba a ir un hombre a recargar los extintores. Y vamos adentrándonos gracias a esa habilidad que tenía. Por eso es que muchos incluso hasta dudan de que fuera un libro escrito real. El papá de Ana Frank, Otto Frank, estuvo en varias peleas por lo mismo, porque decían que era un libro que parecía que había sido escrito por alguien más, que había sido hecho a la fuerza, por así decirlo, porque describe muy bien la situación en la que se encuentran ellos. Y por último, pues pasa lo inevitable. Algún vecino se dio cuenta y los echó de cabeza, un soplón, y llevan a Ana Frank a los campos de concentración. Entonces hasta ahí termina el diario, porque es hasta ahí donde puede ella escribir. Sin embargo, ya después, si ustedes meten a internet, que ahorita está lleno de internet de historia, pueden descubrir que lamentablemente ella y su hermana murieron dentro de los campos de concentración, su mamá también. Después de que fueron separados de su mamá se volvió un poco loca, se murió de inanición porque no quería comer, porque decía que le iba a dejar la comida a sus hijas, pero sus hijas ya no estaban ahí. Entonces nos hace ver esta parte de las guerras nunca han sido bonitas, y no sé, siento que nos deja ese sentimiento de tristeza y melancolía de cómo es posible que sigamos permitiendo cosas así parecidas, quizás no tanto como la guerra, pero sí parecidas en nuestra época todavía. Y bueno, si quieren tocarse un poquito el corazoncito, les recomiendo el diario de Ana Frank, escrito por la misma Ana Frank. Así es, Lili, el diario de Ana Frank es sin duda una lectura que se recomienda mucho.
Está inscrita también en algunas partes como parte de la del programa de literatura que llevan algunos chicos, algunos sí, algunos no. La cosa con Ana Frank es que ella era una ávida lectora y su papá se dedicaba a proveerle esas lecturas, entonces aún teniendo 12 años ya era muy avisada. Un dato de trivia que encontré por ahí es que precisamente llama a su diario Kitty, o a la hora de hacer las entradas en su diario como Kitty, haciendo referencia a un personaje de una escritora que le gustaba, que ella tenía un personaje que se llamaba Kitty, bueno, era Kitty, no me acuerdo del apellido porque es muy complicado para decirlo, porque es en alemán, pero entonces no está en chino, está en alemán, entonces no puedo decirlo, pero sí, esa es, y además recordemos que hay gente, y sobre todo a esa edad tienes una capacidad de síntesis y una capacidad de observación. Imaginemos que no tenemos nada que hacer, pues obviamente todo se quedará y todo tendrá mucho tiempo para pensarlo, y sin duda pues sí debe de haber alguna parte de edición en el aspecto de corregir algunas palabras, alguna parte gramatical, sintaxis y todo lo demás, pero finalmente se preserva la voz narrativa de una niña que, como llega a pasar, bueno, por ejemplo en México tenemos Cartucho de Nelly Campobello, que también narra los sucesos de la guerra, pero sin embargo a ella pues eran las cosas que pasaban allá afuera, no fue algo que tuvo que vivirlo en carne propia, ¿no? Entonces sí queda finalmente esta idea del daño que el hombre le puede hacer al mismo hombre, no solamente en las guerras, sino porque así es el ser humano. Pero sin duda es una gran lectura. Sí, busquen en internet, hay una página que se dedica al museo. Finalmente esta casa donde vivieron se convirtió, el papá de ella pudo regresar, recuperó los diarios, se hizo una síntesis, o solamente se escogieron algunos y fueron los que llegaron, porque no todos los diarios ni todas las páginas sobrevivieron. Sí. Y ahí pueden ir a verlo, pero está la página de este lugar, se llama Anne Frank, así pónganlo, annefrank.org, o si no, denle en el buscador, y pueden hacer este tipo de recorridos virtuales en el cual a través de una foto les van enseñando, ¿no? Esta era la habitación de ellos, esta era la habitación de la otra familia, este es el ático, esta es la estantería, etcétera, y pueden interactuar con ellos si tienen algunos datos. Si ya leyeron el libro, pues les van a completar los datos con la historia, finalmente la historia verdadera, y si no, o sea, más allá de lo que está en el libro, más que la historia verdadera, sino lo que hay más allá de lo que llegó al libro. Y si no lo han visto, dense una vuelta para que vean todo lo que involucra, igual y en una de esas se animan a leer el diario de Ana Frank, que acuérdense, como es una obra mundialmente conocida, es muy fácil de accesar a ella, es muy fácil de comprarla, hay ediciones de todo tipo, incluso electrónicas, entonces no hay pretexto para leer el diario de Ana Frank. Pues ahí está la recomendación. Muchas gracias por ella, contadora Lili. Te esperamos el próximo miércoles para que nos des otra recomendación igual de interesante. Y ahora vamos a platicar con nuestro invitado, el poeta e historiador Carlos Alfonso Abonza Aybar. Bienvenido a Literofilia. ¿Qué tal, estimados amigos? Les comento que nuestro invitado de hoy, Carlos Alfonso Abonza, nació en Acapulco, Guerrero. A la edad de 17 años migró a la Ciudad de México para realizar sus estudios universitarios en tesista de la licenciatura en Historia por la Escuela Nacional de la Antropología e Historia. Sus áreas de investigación son la construcción naval del siglo XVI, la literatura y la filosofía del lenguaje. Ha colaborado en el Archivo General de la Nación, en la Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH, y escribiendo para ADN Cultura Guerrero. Desde octubre del 2020, se encuentra en el área de difusión cultural y catalogación de la Biblioteca del Museo Nacional Naval de Acapulco. En noviembre del 2020 fue publicada su primera obra, Cosas que siento y otras que odio sentir,
Memorias de Augusto Emilio, por la casa editorial Rosamary Purrúas Editores. Bienvenida a Literofilia, Alfonso. Hola, mucho gusto, Lili. Gracias. Gracias, Alfonso, que estés aquí con nosotros. Agradecemos que nos compartas tu tiempo y que dediques estos minutos para platicar también con nuestra audiencia. Y yo siempre empiezo el programa con la misma pregunta, que es: ¿cómo es que inicias tú, Alfonso, en tu camino en la literatura, ya sea como creador, como lector? ¿Cómo es que todo esto empieza a germinarse en ti? Pues yo creo que así el pasado más remoto de iniciar el camino a la literatura fue cosa curiosa, ¿no? El ejemplo fue cuando iba en la primaria y mi maestra de historia narraba, pues realmente, pues las historias, ¿no? Narraba sus historias, cosa curiosa porque la historia no es literatura, pero la cuestión de la narración estaba, lo que quiero hacer el enfoque pues es en la narración, la forma en que la maestra narraba hacía que, pues, que yo tuviera cierto interés, ¿no? La forma tan mística, tan mágica de usar las palabras para que, pues, uno siendo niño tuviera como cierta experiencia estética del mundo y a partir de ello pues lo conociera y aprendiera. Entonces yo diría que el primer acercamiento a la literatura va por ahí, y ya de manera formal pues en la prepa con un maestro de literatura que con él comienzo a leer y me acerca libros y todo. Entonces al final de cuentas yo comparto mucho esto que decía Borges, ¿no? Que uno solamente puede enseñar el amor a ciertas cosas, ¿no? A las cosas que amo. Entonces, pues estos maestros tenían cierto amor por las palabras y pues al final de cuentas me lo contagiaron, ¿no? Me lo pegaron. Fue así. Yo diría que fue así. Sí. Pero ya como creador, o sea, cuando decidiste, ¿cómo fue que decidiste, que dijiste, bueno, ahora sí, me voy a sentar a intentarlo? ¿O fue por influencia de algún maestro, de algún autor que hayas leído? ¿O cómo fue descubrir estas ganas de entonces tú empezar a crear? Pues después de un rato de tener como cierto cúmulo de lecturas, yo comenzaba a preguntarme por qué, no sé si era una pregunta, mejor dicho era como una necesidad, ¿no? ¿Por qué yo no podría comunicarme así, ¿no? Porque yo no puedo hacer, o no podría intentar hacer eso que he leído, expresarme, utilizar esas palabras, pues que realmente me conmueven. Y la pregunta iba por ahí, el intento o el ejercicio iba por ahí. Aprender a utilizar las palabras, a utilizarlas sobre todo para validar mi sentir, ¿no? Que en la universidad, pues la mayor parte del tiempo las palabras se utilizan para, pues, validar pensamientos, ¿no? O ideas, pero en la literatura se pueden conjugar un poco las dos, tanto las emociones como pues lo intelectual. Entonces, en primera instancia, fue esta búsqueda, pues no sé si llamarla voz, pero sí una búsqueda para pues poner mis emociones en palabras, que creo que eso es muy difícil, ¿sí, no? Sí, definitivamente. Sí. ¿Y qué es lo que más te inspira? ¿Algún objeto? ¿La naturaleza? ¿Dónde son tus fuentes de inspiración? Pues fuentes de inspiración yo creo que hay en muchísimos lados, ¿no? Por ejemplo, Sí. Vamos, no sé, a mí me parece... Bueno, por ejemplo, en la Ciudad de México una vez iba en el metro y se subió un señor y el señor llevaba prisa, y yo digo, bueno, ¿por qué llevaba prisa? Y llevaba prisa para sentarse, y ya que se sentó, sacó y se puso a leer una carta. Y yo fui, pues llevaba prisa para leer su carta, ¿no? Sí, me pareció bellísima la escena y se la fue leyendo todo el camino hasta donde yo me bajé. O luego, cuando iba a la universidad por las mañanas, siempre encontraba a alguien que se detenía a ver el amanecer. O sea, él iba a su trabajo seguramente, un señor con
con traje y todo, pero siempre veía, pues, como luego era, bueno, yo también salía a la misma hora, siempre lo veía, pues que a esa hora él se detenía a ver el amanecer y se quedaba ahí un rato, un minuto o dos, y después seguía caminando. Entonces, vamos, no sé, fuentes de inspiración o ese tipo de experiencias estéticas, pues todos los seres humanos la tienen. Al final del día es quien transforma eso pues en palabras o en arte, ¿no? Ya sea dibujar, pintar, una canción, hasta la música, ¿no? Todo. Entonces, supongo que hay que detenerse, ¿no? En los detalles o ser un poco sensible para poder mirar todo ello. Sí. Claro que sí. Sí, sin duda alguna los escritores, bueno, muchos de los escritores somos o son grandes observadores, porque finalmente en la literatura se aborda la vida cotidiana, pero también aquello que despierta en los creadores la vida cotidiana, ¿no? A veces una cosa que dices, esta cotidianidad, o a veces un detalle muy simple como el que un niño recoge una flor, etcétera, pues puede ser el pretexto para tener algo donde empezar a escribir. Y bueno, hablando de estos pretextos y de las cosas que finalmente terminan dentro de la literatura, me gustaría preguntarte qué fue, si fue algo en específico o fue una serie de cosas las que pudieron permitirte a ti crear este libro que se llama Cosas que siento y otras que odio sentir. ¿Cómo fue este proceso? Porque hay muchas veces que la gente se pregunta, hay unos que dicen, sí, escribir es bien fácil, y hay otros que dicen, ¿y cómo lo hacen? ¿No? Entonces, finalmente conocer eso de nuestros invitados es como muy rico, y porque las formas son muy variadas. ¿Cómo fue para ti este proceso? Bueno, pues el escribir, como yo lo veo, es un trabajo, porque pues tienes que estar ahí, ¿no? Tienes que estar 8, 10 horas sentado, repasando, leyendo o estudiando. Entonces es un trabajo, al final del día es estar ahí. Pero el proceso del libro surgió de manera particular porque yo tengo planeado hacer una novela que se llama Augusto Emilio, y la quería hacer un poco, quería imitar, pues no sé si la palabra sea correcta, pero me gusta mucho las novelas, por ejemplo la de Balzac, que tiene La comedia humana, y Marcel Proust, que tiene En busca del tiempo perdido, y pues a mi entender ellos logran plasmar de una manera muy, muy rica pues el contexto en el que viven, ¿no? El tiempo que les tocó vivir, con una pluralidad de voces, con una pluralidad de personajes muy, muy vasta. Entonces, pues yo quería intentar hacer algo parecido, pero pues del tiempo que me toca a mí vivir, ¿no? Hacer la pluralidad de voces y de pensamientos que pues logre llegar a percibir, no sé, al transcurso de una vida o todo ello. Entonces, la novela, mejor dicho, el libro comienza así, porque pues yo iba reuniendo notas o apuntes y decía, no, esto me puede servir para un futuro, desarrollar esto y lo otro. Y sin querer, pues a lo largo de los 5 años de la universidad, pues ya se había reunido 133 cuartillas, ya tenía bastantes, y por eso es que es la pluralidad del texto, ¿no? Son poemas y luego son relatos, y tal pareciera que luego no están engarzados unos a otros, pero porque estaban pensados a tener un desarrollo mayor. Y una tarde, en julio del 2019, yo fui a un café con uno de mis mejores amigos, y ahí estaba su hermano estudió letras, y la verdad es que pues yo siempre le aprendo mucho, ¿no? A la gente que estudió letras o lingüística tienen cierto saber y uso de las palabras muy, muy rico. Entonces, él había leído un poco lo que yo había escrito y me dice que si ya lo tenía ahí, pues buscara difundirlo. Al final del día, dice, hay mucha gente que dice que escribe, pero no tiene nada, ¿no? No ha generado un texto. Tú ya generaste algo, pero estás esperando otra cosa, y dice, pues no, al final de cuentas tienes que buscar difundirlo. Y pues esa tarde yo regresé a casa y busqué editoriales en Google, y fue que envié el texto a varias, y se me olvidó, la verdad se me olvidó que lo había enviado, porque no
no era mi prioridad, ¿no? En ese momento. Y el 11 de septiembre de 2019 me avisaron pues que lo querían publicar. Sí fue que me avisaron que lo querían publicar. Entonces, pues fue una sorpresa. En realidad, vamos, no lo esperaba, no esperaba para nada. Y pues por muchos motivos, ¿no? Primero porque digo, pues que soy muy joven, ¿no? Eso sí, no sé, es complicado luego sostener ciertas cuestiones, pero yo creo que lo que escribí en un momento y que está en el libro, pues me gustó. Yo recuerdo, yo estuve más feliz cuando terminé de escribir el libro y lo tenía en sucio que cuando me avisaron que lo iba a publicar, porque es la emoción de concluir y de saber, bueno, ya terminé esto y ya me saqué lo que quería escribir o lo que tenía pensado y planeado. Entonces, mi emoción fue mayor cuando yo lo había terminado de escribir que cuando me avisaron que lo iba a publicar. ¿Y a qué me refiero eso? Pues porque me hacía sentido a mí, y en última instancia creo que eso es algo muy importante de escribir, ¿no? El ser honesto con uno, y a partir de ello pues ya generar un texto, porque si no partimos de la honestidad en el texto, si uno escribe solamente para, pues no sé, buscando la fama o agradarle a alguien, creo que muy difícilmente alguien puede empatizar con lo que uno escribe, ¿sí? Entonces creo que la honestidad y la validez de la emoción sí es, bueno, al menos en mi ejercicio sí ha sido primordial, sí. Como bien dices, lo armas esto de relatos y de poemas. ¿Existe algo? Bueno, es que me llamó mucho la atención que al principio dijiste que la historia, y ahorita esperemos que pueda regresar a la historia, pero que de lo que te gustaba de la historia era la narración. Pero mi pregunta es, ¿te sientes más cómodo con uno u otro género o te es indistinto porque hay gente que puede serle más cómodo o incluso le permite hacer cosas y decirlo diferentes, ¿no? A veces la poesía te permite ser más íntimo, a veces las narraciones o el relato te permite ser más imaginativo. ¿Cómo es para ti esto? ¿Tienes alguna preferencia o te sirven para crear un conducto distinto? Como yo lo veo, son estadios mentales diferentes, son percepciones diferentes. Por ejemplo, para mí el crear poesía es como entrar en trance, ¿no? La poesía viene de esta cuestión de los sátiros alucinados, ¿no? Que bailan junto a la hoguera. Entonces, el crear poesía es entrar en un trance que puede durar de, no sé, unos minutos, pero no creo que más allá de una hora, ¿no? Pero se genera un texto, ¿no? Un texto que es tan efímero e instantáneo como las olas. Entonces, pues un poema, una cuartilla, puede ser muy valioso, pero lo generaste pues en un trance, ¿no? En cierto estadio de tu mente. Y vaya, pues por la misma cuestión de la inmediatez y de la rapidez, que no significa que entrar en trance sea como que sencillo, pero a mucha gente le resulta más cómodo escribir de una cuartilla en una cuartilla, hasta por condiciones médicas, ¿no? Nietzsche solamente podía escribir aforismos por una cuestión de su cerebro, que se cansaba mucho la vista si estaba ahí. Pero bueno, la poesía, como yo la veo, es esta idea de entrar en trance. Pero la narrativa es el ejercicio como tal, es el trabajo de estar ahí, palabra por palabra, es ganarte las palabras, ¿no? Es batallar, escribir un párrafo, volver a borrar. Entonces, ahora sí que el escribir narrativa, ¿no? Para una novela o para un cuento, ¿no? es el trabajo de estar ahí, es el trabajo de la reescritura. Se avanza muy, muy lento y por lo tanto pues puede parecer un poco más, no sé si más trabajo o más fastidioso, pero es más complicado. Bueno, no estoy seguro si llamarlo así, pero
implica un tiempo mayor, ¿no? Un tiempo mayor para dedicarle. Entonces, la poesía y la narrativa, pues yo sí los he visto así, ¿no? Para escribir poesía necesito estar en cierto trance, porque si no, no. Pero para escribir una novela o para un cuento, pues sí es sentarme 5 horas, 6, 7 a estar ahí, ¿no? Leyendo y releyendo y borrando y volviendo a escribir. Entonces, yo pienso un poco que va por ahí, sí. Claro, por ahí dicen que la narrativa es como de talacha, ¿no? Y algunos hasta le llaman de carpintería, ¿no? Empieza uno a trabajar un poquito así. Bueno, y hablando de la narrativa, ¿nos podrías leer un poquito de tu obra? Sí, no he seleccionado ningún pasaje, pero... ¿Mande? El que te lata, el que encuentres y que digas, El que más te haya gustado, que sea de tus favoritos. Esto me parece. Hablando esto se engarza un poco sobre la primera pregunta que me hicieron de la inspiración. Una vez yo estaba en la calle y escuché a una mamá regañando. Estaba corriendo a su hija, creo, o algo así. Estaba corriendo la de la casa, ¿no? Pero le dice una frase, le dice: mientras vivas en mi casa, todavía existe Dios, ¿no? Eso le dice. Y a mí se me quedó, ¿no? Esa frase, y entonces generé pues, un pequeño texto que se llama así: en casa de mi madre todavía existe Dios. Y bueno, esto lo voy a leer. Es una cuartilla y media. Dice: en casa de mi madre todavía existe Dios. Él habita en su casa, ya que poco después de que el mundo lo olvidara, le pidió permiso para quedarse ahí, con ella, donde aún lo querían. Mi madre desayuna, come y cena con él, y él no hace más que estar agradecido, pues de todos sus hijos, solo ella lo recuerda. En casa de mi madre todavía existe Dios. Mi madre teje su ropa, le enseña a regar las plantas y a cuidar el jardín. Curioso, ¿no? Él que antaño creó el todo de la nada, él que nunca tuvo necesidad de usar sus manos para crear, ahora tiene que aprender todo desde cero, como un niño necesita que guíen sus pasos. Y ahora, aunque su poder se ha ido, mi madre sigue pidiéndole consejo. Incluso oran juntos, sí. Dios ora junto con mi madre para que él mismo se escuche. Lo hacen al anochecer, como solía hacerlo con nosotros, justo antes de dormir. En casa de mi madre todavía existe Dios. Él a veces recibe visitas. Mi madre me ha contado que a veces lo visita su hijo, que siempre llega vestido de negro y con una sonrisa de pícaro, que tiene las orejas puntiagudas y los ojos negros, que él llega tranquilamente a visitarlo, pues ahora que su padre ha caído en desgracia, él tampoco tiene razón de ser. Padre e hijo hablan por horas, y mi madre dice que a veces los dos lloran porque ya nadie los recuerda. En casa de mi madre todavía existe Dios. Me gusta visitarla porque él siempre está ahí, con su barba blanca como el alabastro, cansado, inmóvil como una reliquia, esperando, en ese lugar donde aún le quieren, en el mismo lugar donde solía jugar de niño. Ahora él yace y espera su final. Ahí se detiene un rato, toma chocolate con leche y puede sentarse a contemplar desde el balcón la maravilla de su creación. Ya, sí, nada más era eso. Es como muy curioso porque uno pensaría que podría ser llevarte a otro lado, y sin embargo lo que creas es como un asunto que llama mucho a la imaginación, pero también a la reflexión. No tiene que ver tanto con la discusión de madre e hija. Ahorita que nos contaste la historia, yo pensé que podría ir por allá, pero no fue por allá. ¿Te gustaría leernos otro fragmento más, uno pequeñito, para que lo que nos gusta es que nuestro auditorio conozca esta variedad y esta cosa sabrosa que tienen los autores? Aquí están Las Caricias, se llama Las Caricias. Dice: hay algo mágico en las caricias, algo que me hace anhelarlas, algo que me hace querer darlas, algo que me llena de dicha con tan solo pensarlas. Las manos traen, llevan, sujetan, mantienen, tocan, abren puertas, inspiran al placer. ¿Qué magia contienen las caricias? ¿Seremos todos presos de ellas? ¿Los otros las anhelarán tanto como yo? ¿Qué será de mí sin ellas, sin darlas, sin recibirlas? Pero más importante aún, ¿qué quedaría del amor? ¿Qué quedaría de la magia?
¿Qué quedaría de la vida sin ellas? Hay algo mágico en las caricias. Sí, ese era muy pequeñito. Con eso pues nos damos cuenta tanto de ambos ejercicios, ¿no? Tanto de la narrativa como del poema. Y pues ahí están, muchachos, auditorio, ya saben que son las letras de Carlos Alfonso Abonza. Bueno, y como hace rato te decía que quería volver a la historia, me he dado cuenta, bueno, con tu currículum y todo esto, que elegiste estudiar esta carrera, ¿no? Estudiar sobre esta área. Y yo me pregunto cómo es que, porque me parece muy curioso que hemos entrevistado a escritores de toda índole, de todas las profesiones. A mí me encanta todo eso, pero cómo es que la historia y tu formación influye, o crees que no influye, en tus procesos o en tus obras que finalmente realizas. Sí, pues sí influye. En primera instancia por el aparato crítico y la verosimilitud. Yo no puedo, me cuesta mucho trabajo escribir ficción, no sé, como Asimov, ¿no? Que Asimov lo retoma la historia de Roma, pero bueno, por ejemplo, Ray Bradbury, todos estos cuentos que tienes de ciencia ficción, fantásticos, pero a mí me cuesta mucho trabajo luego salirme un poco de la verosimilitud o de cierto rigor. No sé, entrar a planos de la fantasía donde tienes que crear un mundo desde cero, eso como que me cuesta un poco de trabajo. Pero pues en segunda instancia, o por ejemplo, por hablar un poco sobre la novela que quiero generar, de La primera noche del mundo, lo que intento narrar ahí es, de manera hipotética planteo cuáles fueron las experiencias que tuvo el primer ser que vio anochecer, ¿no? No existió, pues obviamente en la historia no existe la conciencia de un día para otro, pero de manera de manera verosímil, y a partir de ciertas lecturas, pues se puede establecer pues por qué procesos fueron pasando, ¿no? Por todo el proceso de minimización, pero visto desde una lectura literaria, desde una cuestión estética. Hay muchos trabajos antropológicos sobre el tema, ¿no? Históricos, pero yo le quiero dar esta posición literaria, ¿no? Este color en las formas y en las cosas, porque la verdad, si algo que pecan mucha gente que estudia historia o ciencias sociales, es que escriben muy aburrido, muy aburrido. Escriben muy. Una vez nos dejaron leer un texto y me pareció fantástico, hablaba sobre Tuvalu, unas islas en el Pacífico, y yo dije, este texto no lo escribió un académico, y no, lo busqué y era un cuentista, y pues sí, pues claro, luego se ve que cuando escribe alguien que está pues afín, ¿no?, a la literatura. Entonces a mí me parece muy, muy valioso, y luego también pues por esa razón las personas no se acercan, ¿no?, a la historia o a las ciencias sociales. Hay cierta aspereza en los textos que parecieran muy, pues sí, rígidos, grises, y la literatura tiene pues esto, ¿no?, le da pinceladas y color a la vida. Al final del día estamos hablando de vidas de seres humanos que vivieron, sintieron y pues tuvieron deseos. Entonces pues la historia, sí, o mejor dicho, el haber estudiado historia, pues sí me influye bastante en esta cuestión de la verosimilitud. Como que si ver cosas muy alocadas, luego me cuesta trabajo, porque digo, no, pues no sé, yo mismo me impongo cierto rigor, ¿no? Cierto rigor a la hora de la escritura, pero va por ahí, sí. ¿Y cómo compaginas esa vida de estudiante con la vida de escritor? ¿Eres como que estudiante en el día y escritor en la noche? ¿O van pegados? Dicen por ahí, van juntos con pegado. Pues yo ya salí, de hecho yo ya terminé toda la cuestión de la licenciatura, y lo único que necesito es terminar la tesis para la titulación.
Y pues eso me ha dado mucho tiempo, ¿no? Para escribir y para escribir. Y entonces en el futuro, en el trabajo, ¿piensas seguir en tu línea de historiador, combinarla con la línea de escritor? Yo quiero hacer una maestría en literatura o en teoría literaria, se llama literatura comparada, pero bueno, lo mencionaron en el principio, mis áreas de interés de manera fundamental si son la historia, la construcción naval del siglo XVI, toda la época de la exploración, la filosofía del lenguaje, que ahí hay unas cuestiones con la filosofía analítica que me gustan también, y la literatura, y no planeo despegarme de las tres, o sea, dedicarlo un poco a lo largo de mi vida. Una. Sí, a cada uno. Entonces, pues hay un periodo, hay una etapa, yo creo que no podría dejar de hacer. Ninguna de las tres, sí, no. Sí, sí, porque me siento malo cuando no hago, digo, sí. Sí. Lo decía un maestro, si no hacemos esto, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Ni modo que, pues no sé, eso es mi trabajo, ¿no? Sí. De ahí lo que dicen de que es importante disfrutar aquello que haces, amar en lo que trabajas y lo que haces, ¿no? Porque además eso se refleja finalmente tanto en el trabajo como cuando escribes, se refleja esa dedicación y ese amor, ese algo que nos deja, ¿no? Al final de cuentas. Y bueno, ahorita que estabas diciendo de esta parte de la novela, platícanos. Bueno, dijiste que ya tenías un capítulo, estamos hablando, perdón, creo que sí estamos hablando de la misma novela, ¿verdad? Ya tienes sí. un capítulo, pero a mí siempre me ha parecido como muy curioso todo el ejercicio de hacer una novela. ¿Cómo lo estás llevando a cabo tú? Porque hay gente que aplica técnica y hay gente que no aplica una técnica, por ejemplo, hacer una escaleta o ese tipo de cosas. O tú te decantas más por el asunto de los registros que ya tienes de historia y entonces a partir de ellos creas. ¿Cómo es este proceso para ti? Pues en primer lugar me puse a buscar lecturas, ¿no? A ver qué habían escrito, qué textos históricos o antropológicos había sobre el periodo de humanización, de qué tiempo estábamos hablando y qué procesos se habían abordado, ¿no? Aproximadamente son, bueno, los Homo sapiens, 1.5, 2 millones de años. Hasta la aparición de la cultura, hace 14.000 años, entonces es un gran periodo. Y a partir de eso, pues ya comienzo yo a pensar cómo unir esos procesos, cómo narrar estos eventos de manera literaria, ¿no? Entonces, el primer capítulo son 20 páginas, creo que cada capítulo van a ser 20 páginas, y pues comienzo pensando esto. De hecho, pues no solamente textos académicos, me puse a leer la Biblia, ¿no? ¿Qué dice el Génesis sobre que es muy... El Génesis para el día 1 y 2 le dedican nada más 2, 3 párrafos, entonces demasiado abstracto, digo, ¿no? Y a ver el Cábala o otros textos en el Islam o en el I Ching, ¿no? En China. ¿Cuáles son los Génesis? ¿Qué mitos del Génesis tiene cada cultura? ¿Qué saco yo de ahí? ¿Qué me puede ayudar a generar, ¿no? Un texto? Entonces, en primera instancia fue leer. Pues vamos, una novela es la historia de un destino completo, ¿no? Tienes que narrar todo, desde el principio hasta el final, cada detalle, cada parte. Entonces es muy laborioso, muy trabajo. Es un trabajo. Y pues para poder narrar pues esta panorámica, pues primero hay que conocerla, ¿no? Hay que intentar acercarse. Y la pregunta que yo siempre me hago, bueno, al menos ahorita con la novela es, ¿será cierto que las experiencias que tenemos de niño fueron las mismas que tuvieron esos primeros seres humanos que se preguntaron por la oscuridad, por el miedo, por la luz? Yo me acuerdo cuando era pequeño el terror que me daba la oscuridad, pero yo no sé si esa emoción es empática a todos los seres humanos, si todos los han tenido, o si también pues los primeros, no sé, seres humanos modernos
la tuvieron. Entonces, siempre me hago esa pregunta. Intento remitirme a mi infancia, cómo me sentía yo frente a estas primeras veces, ¿no? De todo. Entonces, al menos en esta novela va por ahí, sí. Sí, yo siempre, perdón, siempre me había preguntado cuáles o cómo le habían puesto el nombre a las cosas. Yo siempre le preguntaba, me acuerdo, ahorita recordando que nuestra niñez, cómo había iniciado todo, me acuerdo que siempre le preguntaba a mamá, oye, pero ¿quién le puso ese nombre a los animalitos? Sí. ¿Quién les puso perro? ¿Quién les puso gato? ¿Quién los nombró a todos, no? Claro, y creo que eso es como parte también de un ejercicio de autodescubrimiento, ¿no? Creo que el descubrir cómo se crea toda la historia también nos permite preguntarnos a nosotros mismos cómo llegamos hasta aquí y cómo es que seguimos avanzando. Y plantea la pregunta de cómo vamos a seguir después de pensarlo, ¿no? Sí, sí. Es un ejercicio que se nota de largo aliento y que la verdad es que espero que llegue a buen puerto, que no te tome tanto tiempo, pero sí, sabemos que sí, ya lo queremos novelas, leer. Sí, porque ya tenemos curiosidad, pero las novelas pues sí llevan sus añitos, entonces bueno, pero de poco a poco se llega lejos. Sí. Y más porque son muy interesantes, más con el perfil que tienes, que es la antropología. Yo siempre le he dicho, la antropología es como que que registra todo el proceso de evolución de nosotros como personas, que nos estudia como personas. Y si lleva ese perfil la historia, me parece que va a ser fabulosa. Bueno, ¿nos puedes compartir tus redes sociales? ¿Son abiertas al público? ¿Dónde podemos checar tu trabajo? ¿Dónde vamos a poder conseguir tus libros? Bueno, mis redes sociales se llaman así, Alfonso Abonza, en Facebook, en Instagram y en Twitter. También en la página de ADN Cultura he subido algunos textos míos, creo que 5, no estoy seguro. Ahí pueden consultar algunos. Y bueno, el libro, el de Cosas que siento y otras que quiero sentir, que salió el noviembre del año pasado, ya lo tiene el Fondo de Cultura Económica, la Casa del Libro, el Sótano, Porrúa también, y se me escapan algunos, la verdad es que no. Pero he estado, por ejemplo, aquí en Acapulco, yo si me mandan mensaje también hago entregas, ¿no? Y lo firmo y todo. Y también en las páginas de las redes sociales se organizan las entregas y envíos nacionales. Pero he estado ahora en Acapulco ha estado como que en auge esto de los bazares, y en algunos bazares he estado ahí también. Entonces, por ahí vamos a andar, por todos estos medios, sí. Pues bien, ya lo escucharon, estimado auditorio, así pueden conseguir, comprar o adquirir el libro de Alfonso, que la verdad pues ya con esta probadita nos dejaste picados, y además con todo lo que nos has platicado también nos ha interesado lo que es escrito, y la verdad es que a mí sí me da mucha curiosidad. Te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado para esta entrevista. Gracias a usted. Te deseamos mucho éxito en en esta novela y todos los demás proyectos que vengan en un futuro, porque la verdad es que ser escritor y tratar de integrarlo pues es un trabajo de todos los días, y tiene su recompensa cuando alguien te dice, oye, lo leí, está muy padre. Entonces esperemos que eso te suceda muchas veces. Recuerden que lo pueden leer esos textos, es adncultura.org, ahí lo pueden leer, ahí pueden poner en el buscador y ahí van a encontrar los si no, en los comentarios después los puede poner Pati. En los comentarios, ya comprometiéndola. No, exactamente, en los comentarios voy a poner ahí el enlace a la página, y ahí ya pueden encontrar lo que ha escrito Alfonso. Pues muchas gracias por este tiempo. ¿Algo más que quieras agregar, Alfonso? Pues gracias por el espacio y por el tiempo, de verdad. Sí. No, al contrario. Pues fue un placer, al contrario. A nosotros nos encanta conocer los nuevos talentos, y esperemos que tú sigas creciendo, porque sí estás muy chavo, pero lo que nos hace falta es tener más escritores y escritores
que lo hagan bien aquí en este puerto de Acapulco. Que lo hagan de corazoncito. Sí. Exactamente, como bien dijiste, con esa honestidad creo que siempre será una muy buena literatura. Amigas y amigos, lamentablemente llegamos al final de este programa el día de hoy. Fue un placer estar con ustedes. Agradecemos a todo el equipo de trabajo que hizo posible que esto ocurriera. Gracias, muchísimas gracias a nuestro invitado, el poeta e historiador Alfonso Abunza, a Radio Hipócrates y por supuesto al colectivo de Acapulco Cultura. Nos vamos, Patti. Nos vemos, Lili, pero antes los invito a que sigan la página de Acapulco Cultura, ya saben, es la de la sillita verde. Ahí encontrarán no solo el programa de literofilia, sino también más recomendaciones de otros eventos virtuales y presenciales, los presenciales aquí en Acapulco o en Guerrero, y los virtuales que podemos seguir desde cualquier parte del mundo o del país, pero bueno, el país está dentro del mundo. Pero también les recordamos que pueden escribirnos sus comentarios o sugerencias a los correos radio@uhipocrates.edu.mx y también al correo acapulcoycultura@gmail.com. Nos escuchamos el próximo miércoles en otro programa más de Literofilia. Feliz fin de semana les deseamos las colaboradoras de este programa. Ya saben, si pueden, quédense en casita, si tienen que salir, cuídense mucho para que salgamos pronto de esta contingencia. Nos vemos pronto, digamos adiós. Gracias. Esto fue Literofilia.